por encima de todo sabemos que lo que quieren es destruir América. Y todo lo contrario a la agenda y a la política que trae Donald Trump, que es una agenda y una política de patriotismo centrada en esta nación, ¿no? Centrada en los valores de esta nación, del pueblo americano. Así que obviamente quieren desaparecerlo y quieren evitar a toda costa que llegue a las elecciones, pero yo se los digo y se los repito, yo ahora sí tengo tremenda fe y tremenda positividad con respecto a esto. Estoy segura de que incluso todo este tema del juicio y todas estas declaraciones de culpabilidad y todo eso lo que van a hacer es aumentar la popularidad del presidente Donald Trump y aumentar el deseo de la gente de votar por él y de eliminar de una vez por todas este sistema que se está llevando por el Partido Demócrata, que está dejando a este país realmente en la ruina total. Sí. De Cuba ni hablar. Cuba está apagada. La gente en Cuba que logra escribir cuando tienen internet, pues para decirte, mira, me pusieron la electricidad ahora. He tenido casi 24 horas de apagón. Para colmo, una nueva epidemia, algo que no se había visto nunca en Cuba. O sea que es algo terrible. Sinceramente, los tiempos están bien turbulentos. Si te pones a analizar, Reiniel, este domingo, bueno, el podcast está saliendo seguramente, y son las elecciones en México. Por ponerte otro tema que está en el ambiente, ¿no? Y que si no fuera por todo esto que has dicho, tal vez podría ser este el tema. Para colmo, asesinaron, ¿verdad?, a uno de los candidatos en esas elecciones. Y por el estilo, ¿no? Hay tantas cosas que la guerra a punto de estallar. Se habla de la Tercera Guerra Mundial, de Putin contra la OTAN, con Francia o el Reino Unido, que pudieran ser el primer lugar. De Xi Jinping tratando de invadir Taiwán. O sea estamos para donde quiera que te vires, te encuentras con situaciones terribles. Estoy muy esperanzada en que el presidente Trump va a lograr la victoria. En primer lugar, porque esta jugarreta que le están haciendo los demócratas no le va a impedir a él ir a las urnas. O sea, él puede ir a contender contra Sleepy Joe. Y entonces ahí estoy yo entre las votantes por Donald Trump. Y espero que ustedes también, espero que los que nos estén viendo pues también que puedan votar. Yo dije en el podcast pasado que fueron las primarias en Maryland. Ajá, y que tú votaste, por supuesto. Que yo voté por Trump Donald y Trump. por todo el equipo de Trump. Sí. Y por supuesto, lo estamos viendo, lo sabemos, que están haciendo hasta lo más mínimo por eliminar a Trump de toda esta historia. Pero Trump es un hueso duro de roer, tan duro que no lo van a poder roer. Sí, en estos mismos días, Reiniel, las encuestadoras serias en los Estados Unidos decían que si Donald Trump fueran las elecciones en estos días, pues Donald Trump ganaba no sé cuántos estados y que tenía ganadas las elecciones. Esta condena absurda al presidente Trump. 34 cargos y lo han declarado culpable de 34 cargos. 34 veces. Entonces esto de cierta manera restringe esa capacidad de que Trump como presidente pueda autoindultarse. ¿A qué me refiero con esto? En caso de que él sea no solo hallado culpable, que ya es un hecho, sino que la sentencia pues ratifique esta posición del juez y del jurado de encontrar a Trump como culpable ante estos 34 delitos que se le están tratando de imputar, pues él como presidente no tendría la facultad de indultarse. Nuevamente robadas las elecciones en el 2020, por tanto para mí no es un presidente legítimo. Se aprovechó todo lo del COVID. Se aprovechó todo este tema del COVID para hacer el voto no presencial, por correo, se contaron las boletas como les dio la gana, y como hay una frase popular que dice, no importa quién vote, sino quién cuente las boletas, ¿no? Y es lo que es lo que hemos estado viviendo, desgraciadamente, y por eso, bueno, está sucediendo todo lo que está pasando en Ucrania, está sucediendo todo lo que está pasando en el Medio Oriente contra el Estado de Israel, todos estos grupos terroristas de Hamas, Hezbollah, Irán, que están tratando de, pues, no solo mostrar su poderío, sino tratando de hacer su avanzada, ¿no? Que dicho sea de paso, es Israel no solo un semejante a Occidente o un estado más de Occidente, sino también el muro de contención ante toda esta avanzada de estos terroristas, de estos extremistas islamistas. Y entonces todo se vincula porque cuando tú te das cuenta que
Díaz-Canel está en La Habana dirigiendo manifestaciones pro Hamas con el mismo atuendo que le pusieron a José Martí, al busto de Martí, ahí en Coral Gables, en Miami. Te das cuenta de que todo encaja en lo mismo. Por ejemplo, yo considero que también todo este odio contra Trump se basa precisamente en este avance antijudío, en el sentido de que para mí una de las cosas más importantes en política exterior en las que participó Donald Trump fue en los acuerdos abrahámicos, donde él consiguió como mediador que se sentaran líderes del mundo árabe con los líderes de Israel y firmaran los acuerdos de Abraham. Para mí fue probablemente lo más avanzado de toda la época en cuestión exterior de Donald Trump. Incluso hasta violando, pienso yo, las leyes del embargo, ¿no? Porque es lo que yo pienso. Bueno, es que supuestamente, supuestamente no, las leyes del embargo no van hacia el pueblo cubano, no van hacia el ciudadano, sino que van hacia las instituciones militares. Y las MIPYMES están disfrazadas de pueblo cubano. Y las MIPYMES, exactamente. Usted acaba de decir la frase clave. Las MIPYMES están disfrazadas de pueblo cuando no lo son. Yo quiero agradecer públicamente a Ramiro Collazo, que es un activista cubano radicado en Miami, que pertenece a un grupo que se llama Exilio Unido Ya, que fue quien los encaró, que fue quien detectó que esto estaba sucediendo y salió para allá debería haber sido apoyado por muchísimos más cubanos en el área. No sé si la gente no se enteró a tiempo o no, pero bueno, fue él quien sacó la cara por el exilio cubano, que siempre es válido reconocer, ¿no? Esta acción que posiblemente hubiese pasado impune si Ramiro no hubiese acudido allí a increparlos, a decirle las verdades en la cara, a quitar esa bufanda del rostro de Martí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Esto es Cubanos en Washington, D.C. y desde aquí, como siempre, le damos la bienvenida a este podcast, un espacio digital hecho por cubanos y para los cubanos, cuya única intención es abogar por la libertad de Cuba, la libertad de todos sus presos políticos y el derrocamiento y enjuiciamiento del narcopartido comunista y toda la oligarquía que lo secunda. Si es la primera vez que estás viendo alguno de nuestros videos, te invito a que te suscribas, a que le des a la campana para que YouTube te notifique cada vez que subamos contenido a este canal y que nos dejes tu like y tus comentarios. También nos puedes seguir en todas nuestras plataformas digitales. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok y en X o Twitter. Nos puedes encontrar como @CW Washington DC. Yo a Mario, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Renier, bien, pero viendo que el panorama se está poniendo cada vez más intenso. Mario. Sí, así mismo, Reniel. Las noticias que estamos viendo no son muy alentadoras, pero hay que poner la mira en el futuro, no en el presente. Hay que tener esperanza. Esto vale para Cuba y vale para Estados Unidos y vale para el mundo entero. La noche es oscura, pero más que nunca las palabras de Payá. La noche no será eterna. Bueno, yo sinceramente quisiera poder hacer uso, ¿no?, de esa frase y esa esperanza que a veces usted, incluso como pastor, ¿no?, acá nos profesa. Pero le voy a ser sincero, yo no tengo esa resiliencia, ¿no?, de ser capaz de ver o de enfocarme hacia el futuro
y perder de vista este presente tan nefasto, tan turbulento que estamos viviendo, al punto de que teníamos pensado ya, digamos, una línea en la que íbamos a llevar este podcast y está tan turbulenta la situación que no nos cambió el tema una vez, sino nos ha cambiado el tema 2 veces. Y es que ahora mismo se está viendo el resultado de la influencia, de la manipulación política que se está viviendo en este gran país, en los Estados Unidos, como el Partido Demócrata y todos sus acólitos han llevado o han destapado, ¿no? Ya están a la cara esta persecución política que se ha estado desarrollando contra el presidente Trump. Y bueno, el resultado es que hoy el presidente Trump es culpable de 34 cargos criminales. Pero también estamos viendo cómo la administración Biden sigue implementando todo su acercamiento y oxigenación a la tiranía castrista a la fuerza, con no solamente esta medida de la que estuvimos hablando en podcasts anteriores, al sacar a la tiranía castrista de la lista de los países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas. También ahora ya desde La Habana, desde Cuba, cualquier persona que se proyecte como un independiente, ¿no? Como un privado, pues podrá acceder a cuentas bancarias en los Estados Unidos, y sabemos que todo esto pues se va a beneficiar la tiranía castrista, porque simplemente buscando un testaferro, un tercero, como siempre han manipulado la situación, pues ellos van a seguir proyectándose, auxiliándose de esto. Y además, para colmo, si ya todo esto no fuera suficiente, pues recientemente también en la ciudad de Miami pues han profanado el monumento a José Martí, un grupo de pro Hamas, pro simpatizantes de esta al sudeste de Free Palestine y todas estas tonterías, al punto de llegar a envolver, ¿no?, el busto de Martí con uno de estos pañuelos que hacen alusión a estas personas que están protestando. Así que tenemos muchísimo de qué hablar esta noche. La verdad no sé si nos va a alcanzar todo el podcast para poder ir desmenuzando, ¿no?, todo esto, pero sinceramente los tiempos están bien turbulentos. Si te pones a analizar, Reiniel, este domingo, bueno, el podcast está saliendo seguramente, y son las elecciones en México. Por ponerte otro tema que está en el ambiente, ¿no? Y que si no fuera por todo esto que has dicho, tal vez podría ser ese el tema. Para colmo, asesinaron, ¿verdad?, a uno de los candidatos en esas elecciones. Y por el estilo, ¿no? Hay tantas cosas que la guerra a punto de estallar. Se habla de la Tercera Guerra Mundial, de Putin contra la OTAN, con Francia o el Reino Unido, que pudieran ser el primer lugar. De Xi Jinping tratando de invadir Taiwán. O sea estamos para donde quiera que te vires, te encuentras con situaciones terribles. De Cuba ni hablar. Cuba está apagada. La gente en Cuba que logra escribir cuando tienen internet, pues para decirte, mira, me pusieron la electricidad ahora, he tenido casi 24 horas de apagón. Para colmo, una nueva epidemia, algo que no se había visto nunca en Cuba. O sea que es algo terrible. Yo creo que hay una competencia, ¿no? A ver qué es lo que más mal está en el mundo, ¿no? Es muy triste, Reinier, porque cuando nosotros que nacimos, los tres nacimos en el siglo XX todavía, nos hablaban de la llegada del año 2000 y escuchábamos a Cheo Feliciano y pensábamos que con la llegada del 2000 todo yo sería... te escuchaba a Cheo Feliciano. Sí, bueno, tal vez tú no, pero bueno. Yo no tanto, pero sí he escuchado a mis padres y eso. Tu mamá lo ponía. Y pensábamos que cuando llegara el 2000 y resulta que estamos en el 2024. Y para colmo, para retomar temas de podcast que tenemos cercanos, 16 años de que Fidel tuvo que publicar su carta en el Granma diciendo hasta aquí llegué, y 8 años de que se murió, y todavía tenemos a Cuba en la situación que la tenemos, ¿no? Entonces, si tú miras un siglo atrás, que no habíamos nacido ninguno, en el 1924, no sé si las cosas estaban tan mal en el mundo como están ahora. Realmente en el 2024 las cosas pintan bien feas, porque no es lo que se está viviendo, sino lo que puede desatarse. Bueno, el siglo XX fue testigo de 2 guerras mundiales, así que mismo, y tampoco es que estuviera tan buena la cosa, ¿no? Eso mismo iba a hacer referencia. La Guerra Fría luego. A eso iba a hacer referencia, ¿no? En el siglo, en 1924 estaban apenas recuperándose de la Primera Guerra Mundial, que terminó en el 19, ¿no? Vinieron años muy buenos para Cuba entonces, después de la guerra, por la cuestión de las zafras.
se puso muy, el azúcar estuvo a sus mejores precios en el mercado mundial y eso favoreció a nuestra tasa de azúcar, ¿no? La azucarera del mundo. Bueno, el caso es que acá en los Estados Unidos estamos viviendo un tiempo de mucha incertidumbre, aunque yo personalmente estoy muy esperanzada en que el presidente Trump va a lograr la victoria. En primer lugar, porque esta jugarreta que le están haciendo los demócratas no le va a impedir a él ir a las urnas. O sea, él puede ir a contender contra Sleepy Joe. Y entonces ahí estoy yo entre las votantes por Donald Trump. Y espero que ustedes también, espero que los que nos estén viendo, pues también que puedan votar. Yo dije en el podcast pasado que fueron las primarias en Maryland. Ajá, y que tú votaste, por supuesto. Que yo voté por Donald Trump. Y por todo el equipo de Trump. Sí. Y por supuesto, lo estamos viendo, lo sabemos, que están haciendo hasta lo más mínimo por eliminar a Trump de toda esta historia. Pero Trump es un hueso duro de roer, tan duro que no lo van a poder roer. Sí, en estos mismos días, Reiniel, las encuestadoras serias en los Estados Unidos decían que si Donald Trump fueran las elecciones en estos días, pues Donald Trump ganaba no sé cuántos estados y que tenía ganadas las elecciones. Yo lo creo, además te confieso que yo participo en muchas encuestas. Así que estoy contado ahí. A mí, ¿qué pasa con todo esto que se está viviendo de pues esta condena absurda al presidente Trump? 34 cargos. Y lo han declarado culpable de 34 cargos. 34 veces culpables, ¿no? ¿Qué pasa con esto? O sea, se está manejando pues, en los debates políticos que hay, ¿no? Acerca de esta situación, que pues una vez que el presidente Trump pueda llegar a la Casa Blanca a través del voto del pueblo, pues él como presidente, ¿no? Tiene esa facultad de autoindultarse o perdonarse, ¿no? Y pues esto ya se quedaría desestimado. Ahora, yo veo un problema aquí grave con todo esto, y es que el caso que se está llevando en la ciudad de New York contra el presidente Trump no es un delito federal. Es un caso político. Es un caso... No es solo no, un de caso hecho es un político. caso político. Sí, pero es político, pero está disfrazado de caso civil. No, por supuesto. Okay, pero no es el punto al que yo me quería referir, sino es que se está llevando... o sea, todo el proceso penal que se está llevando contra el presidente Trump es a nivel estatal, no es a nivel federal. Entonces, esto, de cierta manera, restringe esa capacidad de que Trump, como presidente, pueda autoindultarse. ¿A qué me refiero con esto? En caso de que él sea no solo hallado culpable, que ya es un hecho, sino que la sentencia pues ratifique esta posición del juez y del jurado de encontrar a Trump como culpable ante estos 34 delitos que se le están tratando de imputar, pues él como presidente no tendría la facultad de indultarse, sino que necesitaría, en el mejor de los casos, del gobernador de New York, que pudiese que tuviese la voluntad, ¿no?, política de indultar al presidente. Entonces, ¿en qué situación nos encontraríamos? Porque se sabe que todo este proceso de Trump, a cierto modo, no tiene precedente jurídico, que es una de las bases, una de las fuentes principales del sistema jurídico americano, del common law. So, ¿hasta qué punto están coaccionando y limitando irrevocablemente la libertad y la proyección política del candidato más fuerte contra el Partido Demócrata por parte de los mismos demócratas? Sí, precisamente todo lo que le están haciendo, Reiniel, obedece a que ellos están más claros que cualquiera de nosotros que Donald Trump tiene ganadas las elecciones. Precisamente por eso estos 34 cargos, que son evidentemente es una trampa, es un ardid político, y también por eso lo que ha pasado con Cuba. Y precisamente todo está mezclado, ¿no? Sí. Porque todas estas medidas que están tomando son medidas que tú te das cuenta que hay como un desespero por abrirse. Y podríamos añadir a todo lo que mencionaste, fíjate si están sueltos y sin vacunar, la dictadura aquí en los Estados Unidos, que han programado un conversatorio precisamente en Maryland, en una librería, café, en Tacoma Park,
para este próximo lunes a las 7 de la noche, donde la embajada va a tener un conversatorio libremente, ¿no? Este es el país de la libertad. Y van a conversar con personas que van a estar ahí, del Partido Comunista, Partido Socialista, para hablarles de cómo Cuba y Palestina, fíjate cómo se mezcla con el tema de Miami. Posiblemente los de Miami vengan, en Miami tengan ya sus vuelos sacados para estar ahí en la cafetería, para conversar con la gente de la embajada. Cómo Cuba y Palestina han resistido a todos los embates del imperialismo yanqui. Y aquí en la cuna del imperialismo yanqui le ponen a Martí el símbolo de Hamas. Y aquí en la cuna del imperialismo yanqui, en Takoma Park, libremente se reúnen para tener un conversatorio. Entonces, cuando tú te das cuenta de que están así de esta forma, pues entonces entiendes que lamentablemente se quiere, parece, vender el país totalmente, ¿no? Y cuando la administración norteamericana, a la cual se le ha avisado de que Cuba, que está instigando todo esto que ha sucedido en las universidades, lo han instigado ellos, está haciendo este tipo de actos libremente, se le ha avisado, porque soy testigo que Center for una Cuba Libre escribió al Departamento de Estado y les hizo saber que, por ejemplo, si ellos decían, que de esto hablamos en el podcast pasado, que si venía una comisión de Cuba al aeropuerto era porque había reciprocidad. Ya de eso hablamos nosotros, ya lo cuestionamos ya. Pero Center for a Free Cuba dice, ¿dónde está la reciprocidad? Que los que están en la embajada cubana puedan ir libremente y reunirse con un grupo de disidentes o en una librería, porque es que además, ¿dónde están las librerías independientes y dónde están las bibliotecas independientes que en su día hubo? ¿O dónde está la universidad privada en Cuba, a donde puedan ir los embajadores y los diplomáticos norteamericanos? O sea, que aquí mismo en nuestras narices, en Takoma Park, con toda la libertad que tiene este país y toda la protección que van a tener, puedan reunirse con sus acólitos, nos demuestra lamentablemente por qué camino va este país. Y nos demuestra todo esto que hemos hablado, que todo se vincula y todo se entremezcla, que están convencidos que Donald Trump tiene ganadas las elecciones. Y tienen que hacer todo desesperadamente para impedir que Donald Trump gane. Y ahora bien, Reinier, lo que sucede es que cada vez que hacen algo, lo que yo veo es que Donald Trump sale con mayor apoyo. Ahora mismo este podcast, tú ya lo dijiste al principio, íbamos a hablar de otra cosa. Teníamos muchos temas a colación. Sin embargo, Donald Trump se ha convertido en el tema de este podcast hoy. Y eso que nosotros como cubanos en Washington DC, que estamos ya llegando a nuestros 70 podcasts, hemos tratado siempre de priorizar Cuba, porque Cuba... Sí, pero este tema también es priorizar Cuba. Pero ahí es donde voy, todo está mezclado. Exacto. Tú no puedes particionar, y menos en un mundo global, en una aldea global. Pero además, el tema de Donald Trump decide Cuba. Porque no es que lo decide, es que lo decidió. Si a Donald Trump no le hubieran robado las elecciones, que yo estoy convencido que se las robaron, el 11J del 2021 hubiera sido otra historia. Y ese avión que nos voló por encima de las cabezas, que lo he mencionado en otros podcasts, yo tengo mi propio videíto. Y para mí, la administración de Biden se resume en ese avión yéndoseme por encima de la cabeza. Esos helicópteros. Ese helicóptero. Gracias, Reinier. Yo estaba por decírselo varias veces. Gracias. Ese helicóptero que me voló por encima de la cabeza. Gracias. Es un helicóptero grande, pero... Sí, para mí la administración de Biden, se resume en el helicóptero volando por la cabeza. Yéndose. Y lamentablemente, si Donald Trump hubiese sido el que hubiera estado ahí, otro gallo habría cantado. Exactamente. Yo pienso lo mismo. Y te lo dice alguien que yo te lo comentaba cuando decíamos, bueno, tenemos que hablar de esto porque si no, vamos a meter la cabeza como la avestruz bajo la tierra. Te lo dice este guajiro de Tahuayabón, este cubano, que tuvo la oportunidad, no buscada por mí, porque Dios lo sabe, de estar en la sala oval, en la oficina oval, recibido por Donald Trump, junto con otro grupo de migrantes, casi todos refugiados de diferentes lugares del mundo. A mí nadie me puede decir que Donald Trump es un racista, ni que es un antiinmigrante, y que no ama a los refugiados. Yo fui, de hecho, testigo ahí mismo en la oficina. De hecho, un presidente que hizo mucho por las libertades religiosas también. Sí. Un presidente con el cual pude interactuar. Yo lo he contado en otros podcasts, quizás hoy podamos tener más tiempo, pero él me preguntó precisamente por Díaz-Canel.
Y entonces yo le pude decir que lamentablemente no tenía buenas noticias que darle. Que Díaz-Canel era un puesto a dedo. Ni sé ahora cómo se lo dije en inglés, pero las palabras me vinieron. Y que Raúl Castro y la familia Castro eran los que seguían en el poder. Pude pedirle a Donald Trump allí por un pastor que en ese momento estaba preso en Cuba, Ramón Rigal. Y su esposa también estaba presa en ese momento, Adia Espósito. Déjame decirte que otra de las grandes decepciones que tengo, Reiniel, es que lamentablemente el pastor Rigal y Adia salieron de la prisión y están allá en Guantánamo, comiéndose tremendo cable, mientras están viniendo los secretarios del partido, los fiscales de los juicios del 11J por parol humanitario, recibidos aquí en los aeropuertos. Y el pastor Ramón Rigal y su esposa Adia Espósito no ha habido manera que vengan a los Estados Unidos. Y sin embargo, aquel día en la Casa Blanca yo pude hablarle precisamente a Donald Trump y pedirle por el pastor Ramón Rigal. Claro, en ese momento, ¿qué podría hacer la administración? No podía hacer nada porque el pastor estaba preso. El pastor fue liberado y el que vino detrás de Donald Trump no ha hecho nada, no hizo nada por el pastor Ramón Rigal, que sigue allí en Guantánamo. Recuerdo a Mike Pompeo, el secretario de Estado, con quien también me pude reunir como parte de la administración Donald Trump, y a quien también pude hablarle de Cuba, y a quien le pedí también en favor del pastor Ramón Rigal. Hubo declaraciones del Departamento de Estado por el pastor Ramón Rigal, pero lamentablemente la administración que vino después, Reiniel, es una administración que no hizo nada por Ramón Rigal. Bueno, que no hizo nada por Ramón Rigal ni por ningún otro cubano, porque tuvo la oportunidad. Por el régimen única. Sí ha hecho bastante. Eso es correcto. Por el régimen ha hecho muchísimo. Y vamos a estar analizando aquí cuáles son lo último, ¿no? Que con lo que se ha bajado esta administración demócrata. Pero no, por los cubanos en sí, por los que estamos peleando contra el comunismo y contra la tiranía castrista, no ha hecho nada. Y la oportunidad de lujo la tuvo el 11 de julio. Que casualmente, discúlpame, Eva, es supuestamente el día donde se dará la sentencia al presidente Trump, el 11 de julio de este 2024. El 11 de julio, ciertamente. Qué coincidencia, ciertamente. ¿no? Yo quería leerles lo que Trump ha dicho sobre este juicio, ¿no? Bueno, en primer lugar lo catalogó de un juicio amañado. Y eso es algo que nosotros los cubanos conocemos bastante bien, porque sabemos que la dictadura castrista es muy dada a hacer juicios amañados en contra de sus opositores, ¿no? Dice que dijo, después de salir del juicio, que había sido una total vergüenza ese juicio, ¿no?, que se le hizo a él. Y alegó haber recibido un trato injusto y aseguró que seguirá luchando hasta el final y nosotros junto con él. Esto está lejos de terminar, afirmó, antes de alejarse sin responder preguntas. Se espera que los abogados del exmandatario apelen la decisión, lo que podría retrasar la resolución final de este caso durante meses e incluso años. Tengamos esa esperanza. Pero además Trump se catalogó a él mismo como un posible preso político. Así que eso es muy importante. No es la manera en la que Trump ha percibido todo este proceso y de la manera en que se está percibiendo a sí mismo. Sí, él aún no es una realidad de que es un perseguido político, de que toda esta maquinaria política, mediática, que desde el Partido Demócrata han sabido, desgraciadamente, orquestar muy bien, es única y exclusivamente por la fuerza política que tiene el presidente Trump, que más que un candidato político es un movimiento social. Por eso tiene ese apoyo tan orgánico que donde quiera que se sabe que se va a presentar, pues las multitudes se reúnen para no solo mostrarle su apoyo, sino para hacer, digo yo, una especie de catarsis, ¿no? Donde se muestra el apoyo que da el presidente Trump y a la vez la inconformidad, la desaprobación, no solo con Joe Biden, sino con todo el Partido Demócrata, ¿no? Y es una realidad, ¿no? Que en el caso de que sea culpado por todos estos delitos que se le quieren imputar, pues será otro preso político, como lo son todos los muchachos que ahora mismo están cumpliendo condenas de 10 y 20 años por los sucesos del 6 de enero. También son presos políticos. O más de 20 años, incluso. Más de 20 años, eso también es cierto. Y es toda, ¿no? Es toda una persecución política tanto al presidente
presidente Trump como a todos aquellos que han, de cierto modo, intentado desafiar, ¿no? este estado corrupto y manipulador que desde la administración Obama y quizás de antes, ¿no? Pero bueno, más bien el precedente que tenemos reciente son los últimos 8 años de la administración de Barack Hussein Obama y bueno, estos 4 desastrosos años de Biden que no han hecho más que seguir esa agenda de Obama, que se sabe que al final del día, si no es él, será quien detrás incluso Obama estén orquestando los hilos, pero es la misma agenda, es la misma proyección, son las mismas intenciones, todo este acercamiento a la tiranía castrista, todo este empoderamiento de todas las tiranías de nuestro hemisferio y por supuesto estamos viendo el desastre geopolítico que está ocasionando pues la debilidad que muestra este señor, que hay quienes llaman presidente, para mí no es presidente y como usted había dicho, para mí ni siquiera es legítimo porque si bien no estaba... de cierto modo es una muestra de debilidad estarse quejando y decir, bueno, me la robaron, afronta la realidad y trata de que no te la roben ahora en 2024. También para mí es una realidad que sí fueron manipuladas, que sí fueron violadas y malintencionadamente robadas las elecciones en el 2020. Por tanto, para mí no es un presidente legítimo. Se aprovechó todo lo del COVID. Se aprovechó todo este tema del COVID para hacer el voto no presencial, por correo, se contaron las boletas como les dio la gana. Y como hay una frase, ¿no?, popular que dice, no importa quién vote, sino quién cuente las boletas, ¿no? Y es lo que nos ha... Es lo que hemos estado viviendo, desgraciadamente, y por eso, bueno, está sucediendo todo lo que está pasando en Ucrania, está sucediendo todo lo que está pasando en el Medio Oriente contra el Estado de Israel, todos estos grupos terroristas de Hamas, Hezbollah, Irán, que están tratando de, pues, no solo mostrar su poderío, sino tratando de hacer su avanzada, ¿no? Que dicho sea de paso, es Israel no solo un semejante a Occidente o un estado más de Occidente, sino también el muro de contención ante toda esta avanzada de estos terroristas, de estos extremistas, islamistas, que en el peor de los casos, o en el mejor para ellos, lo único que quieren es someter a Occidente y exterminarlo, ¿no? Ese es su fundamento. Sí. Entonces, todo esto es lo que la administración Biden está empoderando, todo esto es lo que la administración Biden está permitiendo. Lo vimos cuando se fueron desastrosamente y deshonrosamente de Afganistán, dejando no solo de millones de insumos militares, en armamento, en municiones, sino también en dinero en efectivo. Se estima que las cifras son de billones de dólares, tanto en armamento, o sea, en equipamiento militar, como en dinero que se quedó en todas estas bases, como todo el acceso a la tecnología del ejército americano, que gracias a Dios aún sigue siendo el más fuerte, el mejor estructurado, el más avanzado, pero es tan nefasto toda la prevención que ha tenido la administración de Joe Biden y el Partido Demócrata, no solo para la política doméstica de los Estados Unidos, sino para la geopolítica, para la política internacional, que yo no entiendo cómo pueden aún seguir existiendo personas que estén abogando, tratando de lavarle la cara a toda esta manipulación que está desatando el Partido Demócrata, no solo contra el presidente Trump, sino contra América, porque ellos al final del día están yendo en contra de América. Y como dijo el presidente Trump, él está defendiendo la constitución de su país, él está defendiendo su gente. Y ellos saben que en el caso de que el presidente Trump llegue al poder, pues van a tener 4 años de recesión nuevamente en todo este avance globalista que quieren una vez y por todas terminar de implementar, y le pusieron fecha. La fecha está ahí, es Agenda 2030. Exacto. Y todo se vincula, Renier, bueno, cuando mencionaste ahora lo de Afganistán, que mencionabas todo el armamento y la tecnología que quedaron a merced de los enemigos, ¿no? Algo muy triste fue también los seres humanos que quedaron abandonados, porque colaboradores de los Estados Unidos quedaron allí, abandonados en Afganistán. No se sabe la suerte que muchos habrán corrido, dicho sea de paso. Pero sí se presume, ¿eh? Exacto, sí. Desgraciadamente. Y entonces todo se vincula porque cuando tú te das cuenta que Díaz-Canel está en La Habana dirigiendo manifestaciones pro Hamas, con el mismo atuendo que le pusieron a José Martí, al busto de Martí, ahí en Coral Gables, en Miami, te das cuenta de que todo encaja en lo mismo.
Por ejemplo, yo considero que también todo este odio contra Trump se basa precisamente en este avance antijudío, en el sentido de que para mí una de las cosas más importantes en política exterior en las que participó Donald Trump fue en los acuerdos abrahámicos, donde él consiguió como mediador que se sentaran líderes del mundo árabe con los líderes de Israel y firmaran los acuerdos de Abraham. Para mí fue probablemente lo más avanzado de toda la época en cuestión exterior de Donald Trump. Y precisamente lo que sucedió el 7 de octubre en Israel, el ataque de Hamas, fue precisamente para contrarrestar los avances que venían de los acuerdos abrahámicos y para tratar de frenarlo de cara a que los enemigos de Donald Trump, que están aquí en lo interno, pero también están en lo externo, tratar de frenar los acuerdos de Abraham, que son otro asunto primordial que va a seguir adelante si Donald Trump regresa a la Casa Blanca, como esperamos. Bueno, también Trump fue el que puso la embajada norteamericana en Jerusalén, precisamente reconociendo, por supuesto, a Jerusalén como la capital del Estado de Israel. Del Estado de Israel, ¿no? Sí. Y, por supuesto, todas estas cosas, pero además también la política de Trump de América primero, o sea, Make America Great Again, ¿no? Y poner a América como el primer lugar, es algo que también da durísimo en contra de toda esta agenda izquierdosa de Obama, de Biden, de todo este partido demócrata, que quieren poner a América pero en el último sitio, ¿no? Y todo, por encima de todo, sabemos que lo que quieren es destruir América. Y todo lo contrario a la agenda y a la política que trae Donald Trump, que es una agenda y una política de patriotismo centrada en esta nación, ¿no? Centrada en los valores de esta nación, del pueblo americano. Así que obviamente quieren desaparecerlo y quieren evitar a toda costa que llegue a las elecciones, pero yo se los digo y se los repito, yo ahora sí tengo tremenda fe y tremenda positividad con respecto a esto. Estoy segura de que incluso todo este tema del juicio y todas estas declaraciones de culpabilidad y todo eso, lo que van a hacer es aumentar la popularidad del presidente Donald Trump y aumentar el deseo de la gente de votar por él y de eliminar de una vez por todas este sistema que se está llevando por el Partido Demócrata, que está dejando a este país realmente en la ruina total. Sí, yo independientemente, Renier, del resultado que haya, porque sí, si bien todas las encuestadoras dan por ganador a Donald Trump, precisamente mientras más las encuestadoras dan por ganador a Donald Trump, los enemigos buscan a como sea que esto no ocurra. Pero creo que este podcast es un homenaje a Trump y me siento cómodo haciéndolo. Me siento cómodo haciéndolo. Mi presidente. Sí. Porque ¿sabes qué? No lo estamos haciendo después de las elecciones en noviembre. Lo estamos haciendo en los días en que Donald Trump fue juzgado y fue lamentablemente un juicio totalmente amañado y político, condenado por 34 cargos criminales. Entonces, si lo hiciéramos después que ganara, porque vas a ver mucha gente aplaudiendo después y mucha gente que ahora están ensañada cambiando de color. ¿Verdad? Porque hay mucha gente que se mueve. Lo vimos durante las elecciones pasadas. Sí. Gente que primero era trumpista y luego que Trump no pudo obtener la presidencia, pues se volvieron. Te voy a ser franco, a mí cantidad de gente se comunicaba conmigo y todo eso, y ni qué decirte, las felicitaciones llovieron el día que yo me reuní con Donald Trump, cosa que yo ni siquiera te lo dije, yo lo buscaba. Sin embargo, después que cayó Trump y que vino Biden, más nunca me han escrito, más nunca... bueno, ya me imagino que reaparecerán cuando Donald Trump vuelva de nuevo, ¿no? Pero me siento cómodo haciendo este podcast por eso, porque no estamos hablando, celebrando la victoria de Donald Trump, que la haremos también, celebraremos su victoria, sino que lo estamos haciendo ahora cuando es prácticamente un preso político y cuando precisa de nuestra ayuda. Yo me siento cómodo cuando puedo levantar mi voz a favor de alguien que lo merece y que lo necesita. Así que por eso te digo, me siento muy contento de este podcast, porque además es un podcast que sí tiene que ver con Cuba, porque Donald Trump... Tiene que ver con Cuba y mucho. Donald Trump ha sido uno de los presidentes que más hizo por Cuba, y al ritmo que vamos, el que más va a hacer
No, y no solamente más que hizo Cuba, sino que ha demostrado, ¿no? Que tiene una voluntad política de seguir los pasos y de cierto modo las instrucciones que desde el exilio pues ponemos sobre la mesa de cuál es la realidad de Cuba, cuál sería la metodología a seguir, y por supuesto él tiene muy bien identificado quién es el enemigo, que no son la tiranía castrista, sino son los comunistas y los socialistas en general. Y como usted había dicho al principio del podcast, todo tiene que ver, ¿no? Todo se interrelaciona. Y estábamos hablando de toda esta persecución política y, por supuesto, injustas cargos que se le están tratando de imputar al presidente Trump, pero es que también en este sistema, ¿no? Que todo se está relacionando y todo tiene que ver, una cosa tiene que ver con la otra, pues... Todo engrana. Exactamente. Estamos viendo cómo la administración Biden, pues, acaba de, a plumazo limpio, pues, emitir una orden que le permite a las empresas privadas dentro de Cuba pues tener el acceso a abrirse cuentas en bancos americanos. Esto es una locura, otra locura más. Ya decir esto es una locura a veces carece de sentido porque es una tras la otra. Sabemos que toda la semana hay más de una. Sabemos que ellos están a la carrera sacándole el zumo, como se dice popularmente, a lo que le queda a Sleepy Joe en el poder. Y sinceramente a mí esto que está sucediendo y de la manera que está sucediendo me da ese olfato, ¿no? Me da esa sensación de que en el caso de que gane o pierda es una postura de la administración Biden y una intención marcada de sacar a la tiranía castrista de los países patrocinadores del terrorismo, y esto por supuesto sería nuevamente pues ese momento, ¿no? Donde la tiranía vuelve a oxigenarse, vuelve a adquirir fuerzas que muchas veces decimos, ¿cómo es posible, no? Si en el 94 estaban en esta situación, o en los 80 estuvieron en esta otra, o el mismo 11 de julio del 2021 que estaban en una situación bien compleja, sobre todo con un estallido social masivo que no se había visto, que les fue de cierto modo difícil controlar. Pues esta jugada de la administración Biden va a ser esa nueva bocanada de aire que necesita la tiranía castrista para seguir sobreviviendo, ¿no? Ante toda la inestabilidad que hay dentro del país, toda la inconformidad que existe, que ya no hay forma de ocultarla al mundo, y de cierto modo ellos ni siquiera carecen, vamos a decir, de las vías, ¿no? Para gestionar que la inestabilidad social dentro de Cuba pues no siga creciendo, porque es producto del desmadre que se vive, de la falta de todo, de la desgracia que es vivir ahora mismo dentro de la isla. Pero si ellos tienen acceso a nuevos créditos, pues van a tener acceso a todo tipo de comercios, ¿no? Que le van a facilitar, de cierto modo, por lo menos mejorar un poquitico la situación que hay dentro de la isla, y esto sería nefasto para nuestra lucha. Sí, fíjate, es muy importante señalar qué cosas son las MIPYMES y quiénes son realmente los dueños de las MIPYMES. ¿Quiénes son estos emprendedores que dicen acá, no? Vamos a estar claros, o sea, las MIPYMES están en manos del régimen. Y si no están en manos del régimen, pues quien es dueño de la MIPYME es alguien que de alguna manera está con el mismo tono, ¿no? Está a tono con el régimen. Porque en Cuba no puede abrir un negocio privado un opositor, por ejemplo, al sistema. Pero tampoco un cubano simple, de a pie, normal, común y corriente, puede abrir un negocio de este tipo, porque lo que le cae arriba todo el tiempo de fiscalizaciones, de inspectores, de esto, de lo otro, es muy grande. Y si una persona en Cuba tiene un negocio determinado y empieza a ascender, ¿no? A prosperar, sabemos también lo que le cae arriba, porque en Cuba nadie puede prosperar, nadie puede levantar un poquito la cabeza más allá del nivel que el régimen le ha puesto. Por lo tanto, esto que se está haciendo aquí no es más que beneficiar al sistema, beneficiar al régimen castrista, no es otra cosa. Al menos eso es lo que yo veo, ¿no? Y lamentablemente muchos que se dicen incluso opositores al régimen están de acuerdo con lo de las MIPYMES y ven todas estas medidas de Biden como correctas, ¿no? Sí, muy bien, porque dicen o auguran que este va a ser la apertura a la libertad y que el pueblo así va a tener. ¿Qué pueblo?
Si empezando que el pueblo cubano que se está muriendo de hambre y que no tiene ni donde caerse muerto, no puede comprarle a las MIPYMES. Vamos a empezar por ahí. El negocio de las MIPYMES empieza aquí en los Estados Unidos y termina en el régimen. Y empieza en el régimen y termina, porque es como que, y viceversa, ¿no? Pues sencillamente eso es lo que están haciendo, abriéndole los bancos de este país, de alguna manera incluso hasta violando, pienso yo, las leyes del embargo, ¿no? Porque es lo que yo pienso. Bueno, es que supuestamente, supuestamente no, las leyes del embargo no van hacia el pueblo cubano, no van hacia el ciudadano, sino que van hacia las instituciones militares. Y las MIPYMES están disfrazadas de pueblo cubano. Y las MIPYMEs, exactamente. Usted acaba de decir la frase clave. Las MIPYMEs están disfrazadas de pueblo cuando no lo son. Cuando no lo son para nada. Y esto no quiere decir porque siempre va a haber un malintencionado. Gracias a Dios, nuestro podcast pues está recibiendo muchísimas visitas. Nuestro último podcast tuvo alrededor de 14,000 vistas. Sigan visitándonos, aunque sea para decirnos cosas malas. Exactamente. Y por eso voy a hacer esta alusión, ¿no? Porque siempre va a haber un malintencionado que va a decir, no, ¿quién dijo eso? Mi primo, mi tío, mi hermano, Periquito Pérez. Yo lo conozco y tiene una MIPYME y ni es del partido, ni es del CDR, ni es de nada de eso. Por supuesto que es una de las artimañas de los socialistas, de los populistas, de estos comunistas desgraciados, de decirte una verdad para ocultar miles de mentiras, ¿no? Pues de esa misma manera, aplicando esa misma política, ellos dejan que algún que otro ciudadano común que tenga sus ahorros o se lo envíen, que normalmente lo que sucede es que se lo envían desde el exterior, de este mal exilio que no quieren los cubanos y que los quiere ver pasando hambre, como les dicen allá, pues se les envía un dinerito para emprender en algún negocio y entonces usan a ese pequeño emprendedor, que es el único que posiblemente no tenga algún vínculo con el régimen, pues lo usan como ejemplo para sostener una mentira de que las MIPYMEs son el sector privado, son la empresa privada en Cuba que no están vinculadas bajo ningún concepto a la tiranía castrista, y esto es una mentira. Primero porque se sabe que las mayores MIPYMEs, las que más acceso tienen al mercado mayoritario que exista, a cómo funcione esa artimaña adentro, son las MIPYMEs que son de los hijos de los generales, de las esposas de los militares, de las personas de la oligarquía castrista, esa oligarquía que es tan culpable de la situación del pueblo cubano como lo es el PSC. Exacto. Que son tan criminales y tan comunistas como lo es el PSC o los integrantes del buró político. Entonces no se puede creer toda esta falsa narrativa que tratan de implementar justificándose con casos excepcionales de cubanos de que sí son verdaderamente emprendedores genuinos, pero que al final del día no es la realidad, no es una mayoría de este sector privado, sino todo lo contrario. Sí. Bueno, René, yo creo que hay que estar muy atento a ver cómo se implementa esto, porque va a ser muy interesante ver qué bancos norteamericanos se prestan al juego. Yo tengo cuenta en Bank of America. Tal vez mi cuenta no les interese mucho a ellos, pero hay muchos cubanos que nos ven aquí que tal vez tengan cuenta en Bank of America. Menciono Bank of America porque se sabe que entre los magnates con los que se reunió Díaz-Canel cuando estuvo en Nueva York en septiembre pasado en la cumbre de la ONU, las Naciones Unidas, donde estuvimos nosotros diciéndole las verdades. Sí, se reunió con altos representantes de Bank of America. Entonces, ahora de repente te encuentras que el gobierno americano está diciendo que los cubanos pueden, o sea, los cubanos no. Los pequeños empresarios. El sector privado cubano puede ser a cuenta. Y hago la pausa con toda intención, porque en Cuba sí tenemos una sociedad civil emergente que muy bien, si el gobierno americano quisiera de verdad ayudar a la sociedad civil, podría haberle permitido a los bancos americanos abrir cuentas. Por ejemplo, medios independientes, como 14 y Medio, o como el diario de Henry Constantin, La Hora de Cuba. O a las iglesias, por ejemplo, iglesias que están allá dentro de Cuba, que podrían tener una cuenta del lado acá. Sin embargo, no es a ninguno de esos espectros sociales de la sociedad civil. No es a las MIPYMEs.
sino precisamente a las MIPYME. Entonces pienso yo... Que es, por supuesto, donde la dictadura tiene el control. Sí. Porque a estos medios, a los que usted está haciendo alusión, de cierto modo se le escapa el control. Y es ahí donde se muestra la intención, la voluntad política de esta administración, que no es ayudar al pueblo cubano, sino la tiranía. Ahora, te decía de lo de la implementación, porque a nosotros mismos, ya te dije que tenía cuenta en Bank of America, pero me costó tremendo trabajo abrir la cuenta en Bank of America. Sí. Porque cuando vieron mi origen cubano, en aquel momento yo todavía no tenía la residencia. Sí tenía Social Security, pero no tenía residencia, ni era mucho menos todavía ciudadano americano. Y uno de los documentos que pude mostrar como ID fue mi pasaporte cubano. Cuando vieron aquello, claro que el pasaporte ya dejó de tener validez hace rato y no lo he renovado. Pero en aquel momento, cuando vieron aquello, me costó mucho trabajo que me abrieran una cuenta, viviendo ya en los Estados Unidos. Entonces, me imagino que los bancos, a no ser que quieran hacer un favor a la dictadura, amparados por el visto bueno de la Casa Blanca, pues no abran tan fácilmente una cuenta bancaria. A ver, ¿qué pasa? Lo triste aquí es, hay una realidad, ¿no? Desgraciadamente, muchas veces a los negociantes lo que les interesa es hacer negocios, ¿no? Y a todo vamos a decir, el grupo empresarial de los bancos, ya sea Bank of America, Wells Fargo, Chase, por decir, vamos a decir los bancos más grandes, ¿no? Acá de los Estados Unidos, de cierto modo, al final del día, a esa gente lo que les interesa es hacer negocios y muchas veces no están mirando con quién lo hacen, ¿no? Sí. Si ellos dirán, este tema de si yo puedo o no, pues le toca al Departamento de Estado, le toca a la Casa Blanca, le toca a la Departamento del Tesoro, le toca al Congreso de los Estados Unidos, le toca a quienes sí su día a día es la política, ¿no? Si ellos me están levantando la restricción y me están diciendo que puedo hacerlo, pues entonces ¿por qué no hacerlo? Y esto es, yo no estoy abogando por esto, sino estoy haciendo un análisis desde mi punto de vista, cuál sería el pensamiento de un banquero que al final, cuál es su día a día, son los negocios, que saben de política, por supuesto, pero que su interés, su móvil, son los negocios y no tanto las posturas políticas. Yo vuelvo a hacer alusión a nuestra comunidad cubana, a nuestro exilio acá, tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo. Es obligación de nosotros, como comunidad, como exilio, hacernos respetar, hacernos sentir. Así nos toque actuar como quizás actuó la comunidad americana cuando el crack del 29, guardando el dinero debajo del colchón, porque en un momento, con toda la debacle que sucedió en aquellos entonces, que las personas perdieron la confianza, ¿no?, en el sistema financiero, en los bancos, etcétera, y terminaron por muchísimos años guardando el dinero debajo del colchón. Pues quizás nos toque a los cubanos actuar como esos americanos que, producto de haber sido defalcados, haber sido robados, ¿no?, de cierto modo, y perder sus ahorros, valga la redundancia, pues nos toque a nosotros hacer lo mismo. Y no lo estoy hablando de una manera poética, lo estoy hablando de una manera pragmática y real. Nos va a tocar, es que hasta que nosotros no pongamos el límite como comunidad y nos hagamos sentir, nadie va a hacer, va a involucrarse o a sentirse condolido por el dolor del pueblo cubano. Porque es a nosotros, o sea, la única forma que nosotros tenemos para presionar a instituciones, a organizaciones, a cosas que nos, de cierto modo, nos sobrepasan, ¿no? En alcance, en poder, en apoyo, ¿no? Y tener impacto en la sociedad, pues la única forma que nosotros tenemos de hacernos sentir es demostrando nuestro rechazo como comunidad. Y no vamos a ser ni los primeros ni los últimos, y lo hemos hablado muchas veces, de tener esa coherencia, de tener esa fidelidad, ¿no?, con el sentir de Cuba, con la situación de Cuba. Lo demostraron los indios cuando Gandhi orquestó esas protestas contra las Salinas, demostrando su repudio, ¿no?, a lo que estaba sucediendo en su contexto social. O cuando en África un artista, que ni siquiera fue un político, fue un artista dentro de la comunidad africana, por todo lo que estaba sucediendo con el apartheid, pues ellos dijeron, mira, no vamos a comprar ni un grano de arroz más en ninguna tienda comercial. No vamos a sostener más el sistema financiero de quienes nos están oprimiendo. Y tuvieron que sentarse a negociar con esa comunidad. ¿Por qué? Porque fueron coherentes con su realidad. Pero no es uno, no son dos, no, fue toda la comunidad que adoptó
esa postura, demostrando su desprecio a quienes les estaban oprimiendo y demostrando que al final del día son ellos como ciudadanos los que mueven la economía de sus localidades y quienes de cierto modo tienen ese poder, pero solamente lo van a tener si actúan como una comunidad cerrada, si actúan todos bajo la misma intención, bajo el mismo concepto de ser exiliado, que no es una frase, que no es un estatus migratorio, es una conducta, es una forma de vida. Y es lo que nos falta a nuestra comunidad. Mientras nosotros sigamos actuando cada cual a su libre albedrío, cada cual por su lado, sin demostrar una conciencia social de la realidad que se está viviendo en Cuba y de lo que no queremos ni que suceda más en Cuba, ni que se esté haciendo desde aquí, desde los Estados Unidos, pues van a seguir haciendo con nosotros lo que nos dé la gana y lo único que nos va a quedar es indignarnos. Sí. Bueno, esto que tú decías de no depositar dinero en el banco me hace pensar en algunos vecinos de nosotros aquí en el área de Maryland y Virginia, en la comunidad Amish. Ellos guardan su dinero, utilizan el dinero en cash, es el dinero que usan. Yo por si acaso me estoy dejando la barbita Amish ya, así que no me... No, te la estás dejando, no, ya te la dejaste cerrada. Dar el otro paso no me sería muy difícil. Lo que pensaba también mientras tú hablabas era en Bob Menéndez, ya que todo engrana. Porque precisamente una de las cosas que sucedió fue que a Bob Menéndez, como era un demócrata en favor de la libertad de Cuba, pues ya sabemos que cómo lo han procesado y que una de las cosas que le hicieron fue confiscarle dinero en cash, precisamente. Y que Bob Menéndez dijo que él lo guardaba porque tenía la experiencia de sus antepasados en Cuba. Fíjate. Sin embargo, ya que en esta época hemos hablado de Donald Trump, pues Bob Menéndez también ha sido otra víctima de la propia administración, precisamente por estar a favor de Cuba, ¿no? Por ser una piedra en su zapato. Por ser una piedra en el zapato, precisamente. Y pues yo te diría, Renier, que, bueno, antes de dejar de hablar de este asunto, de todas formas, yo voy a seguir con mucho interés a ver cuál va a ser el primer banco que se va a prestar para el juego. Porque De todos modos, voy a decir, te iba a decir que de todos modos, como estas son estipulaciones que está tomando también el Departamento del Tesoro, pues posiblemente los bancos no tengan ningún tipo de problema en... sí, pero en abrirse, ¿no? Es que ese es el punto. Al final el banco como institución financiera o económica, o sea, a él lo que le importa son los negocios. Sí, no, y en definitiva, si el Departamento de Estado está diciendo que se puede hacer... No, el Departamento del Tesoro incluso, ¿no? Bueno, el Departamento del Por lo tanto, ellos no están haciendo nada ilegal. De todas formas, yo ahora olvidándome que soy un patriota cubano y americano, que soy patriota por ambos lados, y haciéndome la idea que fuera yo un banquero americano, y pensando nada más en cifras, Reiniel, yo lo pensaría 2 veces antes de abrirle una cuenta. Porque sacando cuentas y conociendo que es un arma de doble filo aquí todas las reglamentaciones que hay, fácilmente te aplican la ley del embargo que todavía está vigente y te cobran una multaza y entonces en vez de ganar, perdiste. Así que yo por un lado le diría a los banqueros americanos, si alguien nos ve de los bancos, que lo piensen 2 veces. No, es que no. Pero ahora voy a virar la moneda, Reniel. Ahora voy a hablar a los mis primeros. Les voy a hablar ahora. Yo lo pensaría ustedes 2 veces para poner en los bancos americanos. Porque, de hecho, también te voy a decir algo. La reacción del régimen cubano ha sido adversa contra esto. Y piénsalo ahora, virando la moneda, lo siguiente. El poquito dinero que estaban acumulando allá, Reiniel, va a salir de Cuba y se va a meter a los bancos americanos. Miren. O sea, Cuba se va a desmonetizar completamente. No, mira, te voy a decir algo porque entonces, estaba... Pero bueno, para redondear mi intervención aquí. Un mensaje a los banqueros americanos. Piénsenlo 2 veces porque la ley del embargo está vigente y se la pueden aplicar. Bueno. Y ahora, a los mis primeros cubanos. Piénsenlo 2 veces porque su dinero va a entrar a los Estados Unidos. Y fácilmente, si hay que pagarle a alguno de los que perdió propiedades en Cuba, con ese dinero que ustedes van a poner del lado de acá, se le pudiera pagar algo. Bueno. Piénsenlo 2 veces. Pudiera ser. Pero si quieren, no me hagan caso. Bueno, yo ahí tengo... De todos modos, quiero leer algo que estaba leyendo aquí en la Voz de América. Relacionado con esto, sobre algo que han dicho algunos funcionarios del gobierno de Biden, ¿no? Que dicen, ofrecer este apoyo al sector privado de Cuba ayudará a detener la migración irregular desde la isla, creando más oportunidades económicas. Además, permite a los cubanos ser autosuficientes sin depender del gobierno para sus necesidades diarias. Lo triste de esto es
que muchos cubanos de acá del exilio han ayudado a fomentar esta idea. Y esa es la parte que más tristeza y congoja me da a mí, ¿no? Sí. Que hay una gran parte de responsabilidad en muchos cubanos de acá del exilio que han ayudado a fomentar esta idea. Y usted sabe que, yo estoy muy de acuerdo con usted, yo creo que es parte, va muy adjunto, ¿no? Con lo que yo había dicho. Y lo peor es que esto, más allá de que le puedan aplicar la ley del embargo, que no creo, porque la ley del embargo es muy específica y va a las empresas militares que sean controladas por la tiranía castrista. Por decir un ejemplo, Gaviota, claro, que sí es una empresa que está demostrado que es administrada y dirigida por la FARC y los militares, etcétera. Pero a las empresas privadas, al sector social, a la sociedad civil, que muchas veces para algunos no se quiere entender que no hay una sociedad, que en Cuba no hay una sociedad civil, producto de que carece de derechos y de reconocimiento del mismo régimen, ¿no? Apartando esto, que al final hay opiniones encontradas en cuanto a si hay o no sociedad civil, esta política va a que la tiranía busque nuevas estrategias para subsistir, creando supuestas empresas privadas que no son privadas, que son orquestadas y manejadas desde los ministerios castristas, dígase MINRES, dígase Ministerio de Economía, etcétera, etcétera, y el mismo Partido Comunista, y que estas empresas no solamente tengan ya acceso a un comercio entre Estados Unidos y Cuba, que ya existe a través de todos estos cubanos, como usted ha dicho, que han fomentado que todas estas políticas pues se pongan en marcha, sino que ya van a estar directamente con cuentas bancarias aquí, lo que les va a facilitar toda esta proyección económica que ya existe. O sea, no es que a raíz de esto van a existir nuevas MIPYMES o que esto va... No, estas MIPYMES ya existen. Lo que muchas veces para hacer toda su proyección económica, pues necesitan de esto o carecen de esto, y entonces hay que estarlo haciendo a través de un mercado negro que ellos también controlan. Pero que ahora van a tener la facilidad de no solo tener el control de ese mercado, sino también de tener cuentas bancarias de las cuales directamente desde aquí se le van a poder hacer transacciones. Y no es un secreto para nadie que a día de hoy hasta los uniformes escolares se compran desde los Estados Unidos. Entonces ya va a ser más sencillo para todos esos que tienen el control de esas supuestas empresas privadas, que no son privadas, que son de la tiranía castrista y que son de acólitos del régimen, que no te tienes que vestir de militar para ser un comunista ni para ser un fidelista. Pues nada, van a tener sus cuentas bancarias aquí y ya no solo van a vender a precios exorbitantes al pueblo cubano los productos que tengan, dígase jabón, desodorante, comida o uniformes escolares, sino también es que los van a tener en dólares con cuentas registradas y avaladas aquí en los Estados Unidos de tiendas aquí que te las van a ofertar. O sea, ya el descaro no puede llegar a otro nivel. De todas formas, Reniel, mi mensaje es, por un lado, repito el mensaje, a los banqueros, piénsenlo dos veces porque el embargo está. A los MIPYMEROS, piénsenlo dos veces. En primer lugar, el MIPYMERO tiene que asegurarse de que tenga el visto bueno, la luz verde de Díaz-Canel. Porque si no, va a terminar acusado de mercenarismo. Porque está mezclándose con el imperio, ¿no? Pero por otro lado, que tenga cuidado el MIPYMERO, aunque esté avalado por Díaz-Canel, porque está poniendo el dinero en un banco americano. Y el dinero va a estar del lado de acá. Piénsenlo bien. Porque yo creo que aquí los únicos que quizás tengamos que poner dinero debajo del colchón no seamos nosotros, Reniel. Bueno, para terminar, porque ya estamos sobre la hora. Antes de que termine, quiero mencionar a uno de esos cubanos de los que me estaba refiriendo, que es el ex congresista Joe García. Este hombre que pero ese más que cubano es un anticubano. Yo creo que es uno de los mayores colaboradores del régimen que tenemos acá en el exilio. Él y Hugo Cancio son, vamos a decir, las banderas del comunismo castrista aquí. Te voy a decir algunas de sus palabras, dichas por él en un video que puso en las redes. Estas nuevas medidas ayudan a la sociedad civil y en particular a las pymes, que son una creciente parte que ayudan a mantener a nuestras familias y a expandir la empresa privada en Cuba. Algo bueno para la nación cubana. En fin. Es que yo creo que no amerita ni responderle. Es tanto lo que hemos hablado aquí que enfocarme en ese descarado. Pero es para que entiendan que la idea que se expone precisamente por el gobierno de Biden
es una idea que está fundamentada en argumentos que le han dado estos cubanos del exilio. No, pero eso está demostrado, ¿no? Eso está demostrado. Recientemente, acá en la Casa Blanca se hizo toda una actividad con muchísimo bombo y platillo, supuestamente celebrando lo que también se celebró en Miami, esto de la herencia cubana y la comunidad cubana, la presencia de la comunidad cubana acá en los Estados Unidos. Y a mí me resultó muy gracioso cómo se invitó a una cantidad de cubanos que ninguno vive acá, que ninguno hace activismo político en contra de la tiranía castrista. Y sin embargo ellos saben quiénes somos, no solo porque vamos al Congreso, al Senado y tal, sino porque cuando hacemos las manifestaciones acá, para solicitar los permisos, tú tienes que dar nombre, apellido, número de contacto, correo electrónico. Entonces ellos saben que aquí hay una comunidad cubana que no importa que seamos pocos, somos bastante insistentes en propagar nuestro mensaje de libertad para Cuba, para los presos políticos, en visibilizar la situación que se vive dentro de Cuba, la realidad que se vive dentro de Cuba, y que esa tiranía, esos mercenarios que son verdaderamente mercenarios porque son pagados por un régimen que no representa al pueblo de Cuba, sino que representa los intereses de quienes desgobiernan la isla de Cuba, ¿no? Y sin embargo, invitaron a muchísima gente que no alza la voz por los presos políticos, que lo que quiere es un acercamiento económico y que no defiende la realidad cubana, sino todo lo contrario, ¿no? Sino lo que defiende es una apertura económica para lograr implementar el cambio fraude que hemos denunciado muchísimas veces, que no es más que un cambio de imagen de la tiranía castrista a una supuesta apertura económica y una transición sin costo para los que hasta ahora y hace 65 años han torturado, denigrado, prostituido, encarcelado, asesinado y obligado a exiliarse a los cubanos, ¿no? Eso es lo que están tratando de implementar, un putinismo, algo que no podemos permitirnos y que es el verdadero cambio fraude, ¿no? Esa apertura económica y que estos criminales se vayan sin pagar por sus crímenes. Y es algo que no nos podemos permitir. Demasiados años de injusticia, demasiados años de exilio, demasiadas muertes, demasiados cubanos entre el Estrecho de la Florida y el Darién que se han quedado para que la solución a la problemática de Cuba sea un cambio fraude donde los criminales gocen de impunidad y además no solo gocen de impunidad, sino que se queden siendo los grandes mercaderes de la isla cubana. Esos son los que invitó, o los que promueven todo esto fueron los que invitó Joe Biden a la Casa Blanca, y no a los que nos oponemos a todo eso y además abogamos por la libertad de Cuba. Así que está demostrado cuál es la postura de la Casa Blanca, del Partido Demócrata, de Sleepy Joe. Y tristemente tenemos que hacernos sentir. Yo creo que a pesar de toda esta realidad adversa a la situación de Cuba y a toda la lucha, ¿no?, que se lleva por derrocar a la tiranía, nosotros tenemos una cuota de responsabilidad, y es en seguir de cierta manera desorganizados, de cierta manera queriendo llevar la lucha única y exclusivamente de nuestro punto de vista, desestimando todo aquel que tenga una metodología diferente a la mía. Tenemos que entender que esta lucha es de todos los cubanos y lo hemos dicho muchísimas veces acá, pero creo que es un mensaje válido y necesario que sigamos impulsando. No va de roles, no va de protagonismos, perdón, va de roles. Y va de que los cubanos entendamos de que todos los que no tengamos las manos manchadas de sangre y en los que no pesen sobre nosotros delitos de lesa humanidad, todos tenemos el mismo derecho y la misma oportunidad de pelear no solo por derrocar y enjuiciar a la tiranía castrista, sino por reconstruir a la nación cubana. Y somos necesarios porque no solo ellos tienen mucha fuerza, sino también tienen muchos amigos, tienen muchas alianzas. Lo hemos expuesto aquí muchísimas veces, no solamente el Foro de Sao Paulo, no solamente todas las articulaciones que lideran acá en nuestro hemisferio, sino también actualmente son la presidencia o ostenta la presidencia del G77 más China, que dicho sea de paso son más de 134 países a nivel global. Tienen muchísimas alianzas, tienen muchísimos amigos y desgraciadamente a día de hoy el más grande de todos sus amigos, no solamente Putin y Xi Jinping, sino también Joe Biden. Así que nada, usted Mario principalmente había hecho un tweet sobre lo que había pasado en Miami con esta profanación al busto de Martí por parte de estos pro-Hamas. Quisiera tocarlo rapidito, aunque el tiempo se nos está acabando, pero creo que es un hecho que no podemos pasar por alto. Sí, yo también tuiteé sobre eso. Exacto. Bueno, todos tuiteamos, lo que pasa es que el primero que vi fue el de Mario, por eso yo creo, Reniel, se alusión a él.
¿Qué me puedes decir sobre eso? Sí, yo creo que podría resumir todo lo que hemos dicho hasta ahora, porque ocurrió no en Cuba, no en La Habana, donde esto ocurre constantemente, donde ves a Díaz-Canel haciendo esto mismo que hicieron estas personas, allí frente a la embajada norteamericana en La Habana. Estas personas lo hicieron en Miami, en Coral Gables, en uno de los lugares donde se le rinde homenaje a José Martí, y lamentablemente profanaron ese lugar, poniendo este atuendo que todo el mundo sabe que es el símbolo de Hamás, pero además gritando en Miami lo que se nos gritaba en Cuba a nosotros, ping pong fuera bajo la gusanera. O sea, esto te demuestra, y yo por eso te agradezco que hablemos de esto ya casi llegando al final del podcast, porque esa escena en Miami, en Coral Gables, donde, ¿qué se podría uno pensar? Que un día un grupo se sentiría con todas las facultades y el apoyo y el contexto adecuado para gritar en Miami, ping pong fuera. Adelante un busto de Martí. Adelante un busto de Martí, profanado con el símbolo de Hamás. Esta es una escena norteamericana del año 2024 que nos demuestra hasta dónde hemos descendido. Pero ya que me diste la palabra a propósito de esto, yo comenzaba con palabras de esperanza, ¿no? No es dejar de mirar el presente terrible que tenemos en este momento, sino mirando un poco más allá y esperando, Reinier, de que de este hueco salgamos y que viendo el desespero precisamente de los enemigos de la libertad y de la democracia manifestados en estos días, primero por las medidas en favor de un régimen dictatorial en el Caribe y en segundo lugar tendiendo trampas del tipo de trampa que se le ha tendido a Donald Trump, nos demuestra que hay un desespero. Y ese desespero obedece a que ellos saben muy bien que hoy están arriba, pero mañana pueden estar abajo. Entonces, quiero pensar que la libertad y el bien y la democracia van a triunfar, y no en cuestión de años, en cuestión de semanas y de meses. Y lo vamos a ver nosotros aquí en Washington y se va a reflejar en Cuba también. Amén. Yo quería leer, porque también compartí un tuit de Ninosca Pérez Castellón sobre este hecho del vandalismo que se hizo al busto de Martí, y me gustó mucho el tuit de ella, que dice: vandalizado busto de José Martí en Coral Gables frente a la policía de Coral Gables. Los defensores de la dictadura de Cuba, el principal aliado, y eso es algo que no debemos olvidar, el principal aliado de Irán, Rusia y Hamás, actúan impunemente. Una cosa es el derecho de expresión y otra insultar la memoria de Martí poniéndole una cufilla. De este lado están las víctimas y es mala política que se le permita a los victimarios ofender descaradamente. O sea, y ahí me parece que en este tuit ella lo recogió todo. Estableció bien que los victimarios en este caso son Hamás, han sido Hamás, y las víctimas fueron esos miles de judíos que murieron en aquel momento que Hamás hizo ese ataque a un sector de la población civil que sencillamente estaban disfrutando de una fiesta de música y demás, y bueno, ellos llegaron allí y mataron y secuestraron y acabaron con medio mundo, y que es muy bueno recordar de quién es amigo verdaderamente el régimen cubano. No es amigo del pueblo americano, no es amigo de la libertad, es amigo de los terroristas, de los que hacen daño y de los que fomentan la muerte y fomentan, por supuesto, el terrorismo. Y ya para concluir, pues yo sigo teniendo esperanza de que el próximo presidente de este país va a ser Donald Trump. Lo que se le interrumpió a él en el año 2020 lo va a retomar ahora en el 24 y va a venir con más fuerza y con mayor deseo de hacer este país grande de otra vez. Y estoy segura de que la libertad de Cuba vendrá en este segundo mandato del presidente Donald Trump. Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que ambos han expuesto acá, sobre todo, bueno, en general en el podcast, pero también sobre esto último que estamos, este tema que estábamos tocando, sobre esta profanación a busto de José Martí por parte de estos simpatizantes de Hamás, de estos pro-Palestina y de todos estos ataques terroristas que... No, y perdona que te corte, Reinier, yo estuve viendo el video varias veces, no vi a ningún cubano en ese grupo, no me pareció. Todos eran latinoamericanos y o sea, gente que no tenía nada que ver con Cuba, que posiblemente ni siquiera sepan quién es José Martí.
y estaban ahí de prestados, ¿no? Posible. Desgraciadamente muchos sí saben que es José Martí. Lo que pasa es que lo que saben es lo que la tiranía castrista ha difundido por el mundo, ¿no? Que se ha hecho uso de este símbolo cubano, que lo ha puesto como un comunista, como un ideal, como como el autor intelectual. Como el autor intelectual. De hecho, Fidel Castro era un gran mentiroso, ¿no? Pero una de sus grandes mentiras es poner a Martí como el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada y de toda lo mismo que hicieron revolución comunista. Es lo mismo, exactamente, ¿no? Y es sinceramente impensable que esto esté sucediendo. Yo quiero agradecer públicamente a Ramiro Collazo, que es un activista cubano radicado en Miami, que pertenece a un grupo que se llama Exilio Unido Ya, que fue quien los encaró, que fue quien detectó que esto estaba sucediendo y salió para allá. Debería haber sido apoyado por muchísimos más cubanos en el área. No sé si la gente no se enteró a tiempo o no, pero bueno, fue él quien sacó la cara por el exilio cubano, que siempre es válido reconocer, ¿no? Esta acción que posiblemente hubiese pasado impune si Ramiro no hubiese acudido allí a increparlos, a decirle las verdades en la cara, a quitar esa bufanda del rostro de Martí, y por lo menos hizo justicia de cierta manera. Creo que también otro activista, Joel Riverón, también se personó ahí posteriormente, y pudieron un poco hacerle plantarle cara a todos estos descarados que estaban profanando el busto de Martí. Y lo que más me entristeció, aparte de que estos descarados tuvieran la libertad de poder hacer esto, es que la policía de Coral Gables pues los protegiese, ¿no? Y Ramiro dijo algo que es muy válido, muy cierto, y es que la policía estaba abogando porque ellos tenían la libertad de expresión de poder hacer esto, y él decía, bueno, si ellos tienen la libertad de ponerle esa bufanda a Martí, yo tengo la libertad de rebatir lo que ellos están diciendo y de quitársela, que fue lo que él hizo. Pero desgraciadamente hubo un momento donde pues la policía optó por proteger a quienes estaban profanando ese monumento a nuestro apóstol José Martí, y no hacer lo que tenían que haber hecho, que era haberlos detenido por estar incurriendo en una profanación a un héroe cubano que para nada representa ideales ni socialistas, ni comunistas, ni mucho menos marxistas, leninistas, que es la visión en la que están apoyados y mucho menos terroristas. Exactamente, ¿no? Es la visión en la que están apoyados todos estos subnormales que defienden lo indefendible, y que en algún momento ellos van a ser víctimas de todas esas mismas políticas que hoy están defendiendo, ¿no? Usted, Mario, decía algo que me hizo recordar un poema que escribí hace un tiempo, ¿no? Como decían, cómo tenían el descaro de estos defensores de Hamas y pro-Palestina y pro-tiranía castrista de gritarle a Ramiro y a quienes ahí acudieron a defender la moral del exilio, le gritaban ping pong fuera, la gusanera, ¿no? Y yo escribí algo que quería compartirles hace un tiempo, que decía, ¿a cuántos cubanos obligó a saltar al mar sin importar sus travesías? Como la mora desechó la perla al mar un día, gusanos le decían, ping pong fuera la gusanera, y los gusanos terminaron llenando las cazuelas. O sea, es de las tantas cosas que la tiranía castrista ha defenestrado, ha prostituido, ha obligado a mirar a los cubanos, y luego, al final del día, después de hablar tantas sandeces y de intentar ridiculizar al capitalismo y satanizarlo, han terminado pues sobreviviendo de las mismas formas de proyectarse económica y socialmente, de las cuales hicieron todo lo posible por satanizar, por quitarle credibilidad, por tratar de diabolizar, ¿no? Como que era un sistema económico desproporcionado, donde solo había cabida para el rico, que el pobre era explotado, y todo esto ellos mismos han ridiculizado ese criterio, ¿no? Ese estado de opinión, teniendo que implementar políticas y sistemas económicos capitalistas para poder subsistir. Entonces ellos son quienes no respetan ni siquiera lo que en algún momento quisieron defender. Ellos son los que son incapaces de proveer una prosperidad
para sus ciudadanos, para su sociedad. Ellos son los que son incapaces de crear un estado de bienestar donde la sociedad pueda evolucionar, pueda desarrollarse, pueda crecer, porque el comunismo, el socialismo va en contra de la naturaleza misma del ser humano, que es esa individualidad que nos caracteriza, y va en contra de la familia, va en contra de la fe, va en contra de todo lo que la sociedad y la humanidad ha conseguido en su desarrollo, y son los propulsores del desastre, ¿no?, que se está viviendo a día de hoy en nuestras sociedades. Por eso yo creo que no podemos seguirle cediendo terreno a esta gente, sí, y tenemos que condenarlo donde quiera que se paren. Solo decir que bueno, Ramiro Collazo, ¿verdad? Él se enteró porque alguien le avisó de que vio en las redes sociales que esta pandillita estaba haciendo esto ahí en el busto de Martí. Pues por las redes sociales nos hemos enterado, y los que estén viendo el podcast ahora, pues que sepan que este lunes, día 3 de junio, ya lo sabemos también por las redes sociales, porque se ha publicado precisamente por una organización socialista de aquí de Washington, D.C., que están invitando a una noche de la Embajada de Cuba para dar su apoyo a Cuba contra el bloqueo y sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, y en apoyo a la causa palestina. Para quienes nos puedan ver ahora, no tiene que ser Ramiro, que está allá en Miami, pero cualquiera que nos vea, que sepa que la pandilla, posiblemente la misma pandilla de Miami, está invitada para ser agasajada allí y premiada por un evento que fue sufragado por la embajada aquí en Washington, D.C. Van a estar a las 7 de la noche en Bush Boys and Boys, esto es en Tacoma Park, en 235 Carroll Street, Northwest, Washington, D.C., 20012 zip code. Ahí le envié a producción el tweet de la organización socialista de aquí de Washington, D.C., invitando a esta noche por Cuba. Así que si usted quiere ver la cara de los socialistas y de la pandillita de Miami de nuevo, esta vez van a estar aquí en Washington, D.C. Es insólito todo lo que está pasando en este país. Es insólito. Así mismo. Bueno, Mario, así que nada, yo creo que es momento de despedir del podcast, así que por favor, regálanos una oración. Sí. Dios Todopoderoso, estamos mirando al presente para mirar más allá del presente, al futuro. Sabemos que los intereses de la Agenda 2030 chocan con una presidencia de Donald Trump a partir del 2025. Porque se les va a convertir en una espina en el zapato, en una piedra en el zapato, una espina en la garganta. Yo te ruego o te agradezco, porque aquí la piedra en el zapato verdadera eres tú, y la espina en la garganta eres tú, y tú te ríes de los planes del hombre. Por lo tanto, Dios Todopoderoso, la Agenda 2030, échala completamente por tierra, y que los planes y los ardides de todos los enemigos que están en este momento contra Donald Trump, porque ven en él un peligro para esos propósitos, échalos por tierra, y que el bien triunfe sobre el mal, y que estemos celebrando y hagamos un podcast también, ahora que lo hemos hecho cuando Donald Trump tiene problemas, que hagamos un podcast celebrando la victoria de Donald Trump y un respiro para los Estados Unidos, pero también para el mundo, y por supuesto eso incluye la libertad de Cuba. Te lo agradecemos, no te lo pedimos, te lo agradecemos porque estás metido en el asunto, y tú eres el que tiene el dominio del mundo, tú eres el Señor de la historia. En el nombre de Jesús, con el perdón de nuestros pecados, amén y amén.